Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Suriel. Y junto con mi esposa Coral, mis hijas, estamos pastoreando la iglesia sede de Tulancingo. Y es una bendición hoy poder estar aquí. Reciban un saludo de la iglesia, del pastor Johnny, que hoy lo tenemos allá compartiendo. Y si tú no sabías, pero este mes queremos compartir un poco de evangelismo, de hacer discípulos. Creemos que este mes el Señor ha de ensanchar su reino y nos va a bendecir con la característica de ser discípulos. Y me encanta, quiero compartirte esto. Yo traje hoy muchos apuntes y creo que nuestro Dios quiere hablarnos mucho a su iglesia. Dame un minuto. Pero quiero empezar desde el Génesis. Dios crea todas las cosas. Tenemos un Dios creador, creativo, que hace las cosas desde la nada. O sea, Dios, Él tiene esa creatividad para forjar todo. Él hace todo nuevo. Y en esta última temporada los científicos, si te has enterado que quieren llegar al punto cero donde todo se forjó, quieren dividir el átomo, que es la partícula más pequeña que como humanidad tenemos, y cada vez que van, ¿verdad?, llegando como a ese momento, y cuando lleguen a partir lo más pequeño, para no lleguen a la esencia básica de todo lo que está creado, el universo, vamos a encontrar, el hombre, la humanidad se va a encontrar con las vibraciones de la voz de Dios, porque todo fue hecho con el poder de su palabra. Por eso vamos a la Biblia, porque ahí nos dejó su palabra, su voluntad plasmada, y cuando lleguemos a ese momento como humanidad, en la ciencia vamos a escuchar la voz de Dios tal cual es. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, la bendición de que nuestro Dios hable a nuestras vidas. Y el mensaje de hoy se titula El eco de su amor. Yo sé que entiendes la palabra eco, ¿verdad? Es algo que va a resonar, pero que lleva el mensaje. Y quiero comentarte algunas verdades. Si estás anotando, es increíble que lo hagas. Te animo a que lo hagas. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, es que Dios te ama. Si tú puedes comprender eso, esa es la base, el núcleo del Evangelio. No es que te va a ir bien, no es que vas a tener éxito en todas las cosas que tú quieres tener éxito, es que Dios te ama. Y cuando nosotros no entendemos que Dios nos ama, vamos a estar buscando refugio en cualquier cosa que no sea Dios. Por eso dice en Juan capítulo 16 que Él iba a mandar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado, de no conocer a Jesús. Porque ¿cuántos sabemos que somos buenos y somos malos? Incluso los niños, ¿verdad? ¿Has mentido alguna vez? ¿Algún pequeño ha mentido? Bueno, todos somos pequeños. ¿Pequeños han mentido? Sí. Es fácil saber que somos buenos y que somos malos, porque no necesita alguien, no necesitas un filtro para saber que eres bueno o que eres malo. Pero de la convicción que nos quiere convencer el Espíritu Santo es saber que necesitamos del Dios de amor representado en Cristo Jesús. Todos nos sabemos Juan 3:16 que dice, porque de tal manera tú tienes que entender eso. ¿Quién te ama?
Dios. Y el Evangelio debe de estar basado en esta verdad, que Dios me ama. Esa es una de las características de Dios. Y en Mateo capítulo, vamos a la Biblia, Mateo 28, verso 19. La gran comisión, el recordatorio de Jesús a sus discípulos y en esta hora a nosotros en gracia y verdad, dice 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced, ¿hacer qué? ¿Qué? ¿Y usted qué tiene que, cuál es nuestra meta? Ser discípulos. Esa es nuestra meta, no ser el que más vende, el que mejor canta, ser el que mejor la rompe, no, ser discípulos a la manera de Jesús. Pero quiero comentarte algo que leí en el libro de Itiel Arroyo, Amares de Valientes, te lo recomiendo. Hay un grupo de españoles que va a un viaje misionero a Kenia, en África. Llegan a la ciudad de Nairobi. Y en esa ciudad él llega, con él se llama Luis, el protagonista de esta historia, y llegan a la ciudad y dicen, pues bueno, venimos a rompernos este tiempo que vamos a estar aquí, qué ciudad tenemos que levantar, qué hospital tenemos que restaurar, cuál es la comisión, ¿verdad? Porque cuando tú llegas a un viaje misionero hay muchas necesidades, pero tenemos que ser sabios en saber qué vamos a atender, qué es lo que Dios quiere que hagamos, que nos movamos. Y este Luis está ahí y dice, pues, ¿qué hay, no? ¿Qué tenemos que hacer? Y es enviado a un asilo de niños moribundos en África, dirigido por las monjas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Hay cristianos que no son cristianos, que no se reúnen cada fin de semana, que no tienen, ¿verdad?, la cruz, tatuajes, estas cosas medio locas que luego hacemos los cristianos, pero que viven más como cristianos, y es pedrada para todos. Pero esta mujer, inspirada, movida a misericordia, le dice, ¿sabes qué? Jálate a estos hombres. Y llega Luis con su equipo y llegan a este lugar que es un asilo de niños moribundos. Y en esa condición él dice, pues, ¿qué hago aquí? Criar niños, no tengo hijos. ¿Cómo puedo externar el amor de Dios en estas condiciones? Y él está así petrificado porque los niños con los huesos expuestos, el corazón se le sale y le dan un bebé a él y le dicen, ten, te toca a ti cuidarlo, abrázalo, dale el amor que nadie le ha dado, cuídalo, amamando, dale lo que nadie le ha dado en toda su vida. Y era un pequeño. Y él dice, ¿qué hago? Pues no sé cuidar niños, voy a hacer lo que mi hermana sabe hacer, porque tenía una hermana con un pequeño y lo abraza y dice, pues mi hermana lo arrulla, le hace piojito, le dice, te amo, lo abraza con tanto amor y tanta ternura y el bebé se duerme y se muere. Y está ahí. Y dice, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué Dios me permite ver cosas malas? Porque Dios... Y llega una monja y le dice, tranquilo, tú fuiste un adelanto de lo que Él va a recibir en el reino. Si tú crees en el reino, si tú crees en el cielo, en el cielo. Gracias, chicos. Él se queda sacado de onda. Porque cuando vamos a misiones, Pastor Uciel, el equipo Luis, algunas que han compartido con los
Pastora Yes, Esther, pues tú llegas y dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué le puedo dar a alguien? No tengo todo el dinero para compartir, no tengo todos los recursos para darle, pero tú sí tienes algo que Dios te dio y que por eso Dios te mandó a ese lugar. ¿Y sabes qué es? El amor de Dios. Los discípulos fueron exitosos, iglesia, porque se sentían amados por Jesús. ¿Tú te sientes amado en esta hora? Yo sé que por el pastor Uziel y por mí, pues muchos, ¿verdad? Ha sido más la arrogancia y el ignorarlos que el amor. Pero tú tienes que entender quién te ama. Y quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 3. Vamos a leer el verso 13 y 14. Dice dentro... Después subió al monte, sí, a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué envió Jesús? ¿Para qué los seleccionó? Para que estuviesen con él. Quiero darte algunas características de lo que es hacer un discípulo como Jesús. Y lo primero es permanecer. Los discípulos siempre permanecieron juntos, no se apartaron. Bueno, sí se apartaron en algún momento y ahorita vamos a ver a ese cabezón del Pedro. Pero también tú tienes que entender que somos llamados a amar a Jesús y a expresar el amor que Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Y ese es el apóstol Juan. Porque 5 veces en el Evangelio de Juan, en ningún otro evangelio se mencionan estas palabras: el discípulo amado. ¿Sí lo has leído? Dice en Juan 21, y el discípulo amado los acompañaba. Él se sentía amado. Cuando yo sé que venimos de una cultura, de un contexto donde no nos han demostrado el amor, y el amor algunas veces tiende a verse en ciertas virtudes. Déjame decirte cuáles son las virtudes, porque de alguna forma hemos nosotros expresado amor y hemos sentido el amor que otros tienen para con nosotros. ¿Cómo lo sentimos? Cuando son valientes, ¿verdad? Cuando honran, el compromiso, la protección y el perdón. Algunas de estas virtudes, esto nos define qué es el amor. El amor tiene que ser un amor valiente. Tiene que ser un amor que honra, un amor que está comprometido, un amor que protege y un amor que extiende el perdón. Estas son algunas de las virtudes de lo que es el amor, y conectando nuevamente con la pequeña historia que te compartía, Dios nos envió por delante. Dios definió qué es amor, es Jesús. Él amó a sus discípulos, Él se dejó, ¿verdad?, tener cercano a cada uno de ellos, a tal grado que está la última cena y está el baquetón de Juan, ¿verdad?, en sus piernas ahí, en su reposo, en su regazo, y están ahí cercanos a Él. Cercanos a Jesús, cercanos a su Señor, y se sentían amados. Y Jesús les dice: yo los amo, chicos. Voy a prepararles una morada, pero quiero que tengan presente esto: yo los amo. Y el Evangelio está basado, el sustento del Evangelio, en el amor que el Padre tuvo con cada uno de nosotros. Y lo que entendió Luis, el chico de la historia, es que Dios nos manda por delante para adelantar. Es que Dios quiere manifestar esto en la vida de todas las personas. Y ahorita vamos a ir a los perdidos. Porque Dios quiere que todas las personas comprendan el gran amor que ha tenido para con cada uno de nosotros. Pero tú no lo vas a experimentar lejos de Él.
lejos de su cuerpo, y Dios estableció un cuerpo para mantenernos unidos. ¿Y cuál es ese cuerpo, iglesia? La iglesia. Tú y yo, el gordo que te cae mal, que está allá atrás. Todos nosotros somos la iglesia. Juntos somos mejores, y esto también lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, pero no vamos a ir a eso, pero quiero que entendamos esto. Él escogió a los que Él quiso y vinieron a Él para que estuvieran con Él. Y quiero que comprendamos cómo Dios nos ama. En Mateo capítulo 3 no lo vamos a buscar, simplemente ahí anótalo. Vemos, hasta lo compartí en Facebook. No me sigues en Facebook, sigue al pastor Uziel porque él republica lo que todos hacemos. Él es una buena herramienta. Jesús va al bautismo con Juan, su primo, Juan el Bautista. Y están en esa escena, imagínatelos, está el río Jordán, están ellos ahí dialogando, no que bautízame, no que yo no soy digno, no que sí, a ti te corresponde, tú no te preocupes, órale pues le hacemos. Y llega el bautismo y dice que cuando es levantado se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo como paloma y se oye una voz de Dios que le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia, con quien tengo mucho gozo. Pero Jesús no había hecho nada. Está empezando su ministerio. Desde ese momento Jesús empieza su ministerio. De ahí se va a Galilea a predicar, de ahí empieza a hacer los milagros, de ahí empieza a hacer. Jesús no había hecho nada, no había predicado, no había hecho cosas extraordinarias, y se oye una voz del cielo que le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dios no te ama por las cosas buenas que haces. Dios no te ama, deja de querer buscar, ¿verdad? Definir el cristianismo es solo si hago esta posición, o solo si vengo los sábados, si voy los domingos, si me reúno, si hablo, si me meto a la Biblia. Dios no te va a pedir cuentas de los miles de versos que te sepas. Dios no nos va a pedir cuentas. Dios no quiere una religión como Pedro. Vamos a usar a este joven, a Pedro, porque Pedro pensaba que por lo que él decía, él amaba a Jesús. Y Pedro dijo: no, Señor, a donde tú vayas, yo voy a ir, yo nunca te voy a dejar, yo siempre voy. No, Dios me guarde de dejarte solo y que te pasen estas cosas. ¿Te suena parecido? ¿Cuántas veces hemos escuchado o de nuestras parejas o de nuestros pastores: yo nunca te voy a dejar, voy a estar ahí? Y pasa la primera crisis y estás solo. ¿Sí o no? O los mejores cuates que tienes, ¿cuántas veces hemos andado solos? Muchas veces. Y tenemos esa perspectiva. Ahí dejamos a Pedro y tenemos la perspectiva de Juan. Juan fue el único que estuvo a los pies de la cruz con nuestro Señor Jesucristo porque Él se sentía amado. Tú acompañas a las personas cuando tú te sientes amado. ¿Sí o no? Yo de repente voy a un lugar y me encanta la comida y se me ve. Digan, se ve. Ahora dile al de al lado: a ti también. Las cosas buenas se comparten, ¿sí o no? Y creo firmemente que muchos de nosotros no nos sentimos amados. Por eso la iglesia no prospera. Por eso no avanzamos. En tu matrimonio, tú quieres amar como te enseñaron, como lo has visto, como te encantaría, ¿verdad? Es que parejita, cómo se ve, bien bonitos, agarradatos de la mano, y tú nunca me pelas, perdón, pero claro que tiene que ver con esas expresiones. Tú no puedes decir te amo y darle la espalda. Tú no puedes decir te voy a acompañar e ir en otro sentido, de otro lado. Tú no puedes hacer eso, y si lo has hecho es porque has amado a la manera como
te han enseñado. Y tenemos que entender que las personas necesitan recibir el amor que Dios nos ha dado a través de Jesús. O sea, tenemos que amar como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida. Yo sé que cuando los padres, algunos, no todos, tristemente, amamos a nuestros hijos y nos desvelamos, nos desvivimos, ahí estamos, ¿verdad? Rifándonos, quemándonos y no te cuesta trabajo, ¿sí o no? Y aquel baquetoncito que tenemos en las casas, ¿cuántas veces te han dicho gracias? ¿Alguien sí le han dicho gracias? ¿O tú que eres hijo has dado gracias a tu padre por todo el esfuerzo, por todo el sacrificio, lo has hecho? Te animo a que lo hagas. Pero tenemos que entender eso, la perspectiva ahora como hijos. ¿Cuántos tenemos hijos que nos exigen las cosas? Dame de comer. Dame. ¿Y por qué te piden a ti? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, qué onda con su vida? Los bebés lloran, todo te exigen, pero tú se los das porque ¿quién ama al bebé? El padre ama ¿a quién? Al hijo. ¿Y el hijo qué experimenta? Y si tú nunca has expresado ese amor hacia tus hijos, tú tienes un vacío y necesitas a Jesús. Tú no puedes amar a tus hijos si primero no te sientes amado. Por eso tenemos familias totalmente disfuncionales, rotas, quebrantadas, porque quieren forzar algo que no saben dar. No es a lo mejor su buena intención o su mala intención ofender, romper, pero tú tienes que entender lo que tú necesitas para poder dar lo que otros requieren. Y Dios nos quiere usar. Por eso Dios usó a Luis y muchas veces Dios nos permite ver calamidades, tristezas, cosas increíblemente dolorosas. ¿Para qué? Para que seas movido a misericordia. ¿Para qué debes de pensar que solo tú necesitas? Hay otros que la están sufriendo peor que tú. ¿Y a quién crees que va a usar Dios? No nada más a los 12, no nada más a Luis. Si sabes que vamos a tener una actividad de evangelismo, de responsabilidad social, ¿cuándo va a ser? ¿El jueves qué? Y espero que te anotes hoy. Que todos, que seamos más los que vamos que los que van a recibir. ¿Por qué? Porque tú amas. Porque tú has recibido eso que Dios te ha dado. Tu identidad radica, si me ayudan con adoración, en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que nosotros hacemos. Vea primera de Juan 4:10. Porque esto nos va a hacer entender las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, y dice, en esto consiste el amor. Estamos definiendo el amor, no en que nosotros nos hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió ¿a quién? A Jesús. En esto consiste el amor. Tú no eres perfecto, tú no eres bueno, tú no vas a hacer lo que Dios quiere hasta que no experimentes y entiendas cómo Dios te ama. Dios es amor. Eso lo define. Y hay una historia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que está en Lucas capítulo 15, es de mis favoritas, por eso siempre la uso. El hijo pródigo. El hijo pródigo va con el padre y le dice, dame lo que me corresponde porque quiero ir a quemármelo. Porque estar contigo no es tan chido. El mundo me ofrece otras opciones más ricas. Y va y lo malgasta y lo pierde, pero llegan los tiempos, una crisis.
y se queda sin nadie. Y estaba rodeado de amigos, y estaba rodeado de mujeres, y estaba rodeado de otras cosas, y no satisfacieron su corazón. Lo que te sostiene afuera tiene caducidad, y el amor de Dios es eterno. Y llega ese momento en el que está ahí y dice: ¿qué hago aquí? ¿Te has preguntado muchas veces: ¿qué hago aquí? ¿Por qué me estoy aferrando a querer romper lo que Dios me ha dado, mi familia? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me quiero aferrar a querer lastimar a mis hijos si los has lastimado? Y entonces vuelve en sí. Pero me encanta lo que dice. Vamos a Lucas capítulo 15. Verso 18. Desde el 17. Y dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos le vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó desde su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo el padre cuando vio al niño? El padre nunca dejó de esperar al hijo. Y esto es algo que quiero que tú entiendas hoy. No importan tus errores, tus pecados, Dios te sigue esperando. Y el padre lo ve y le dice: ahí viene mi mugroso. Y va el padre hacia él, y te aseguro que el hijo tenía, ¿verdad?, un pliego extenso, largo: no soy merecedor, y avergonzado. Y el padre ni siquiera lo deja hablar, porque vio su corazón y conecta con él, y dice que lo besa, y luego les dice: traigan una ropa nueva porque vamos a vestirlo. ¿Sabes quién hizo eso? ¿Quién hace eso? Dios. Dios hace eso. Dios cubre multitud de pecados. Dios cubre, Dios perdona. Conmigo ahora a Génesis. Vamos a conectar estas dos historias. En Génesis capítulo 3, verso 7, pecan. Eso ya no lo sabemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos quisieron tapar sus pecados a su manera, ¿sí o no? Vamos a tejer, no es bueno que estemos así expuestos, tápate aquello, no des vergüenza. Se taparon, ellos quisieron taparse. Y ahora vea el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién lo hizo? Esta es una prefigura de lo que iba a ser años después. Dios sacrifica un animal para vestirte a ti. Dios sabía que habían pecado, pero nunca hubo una confesión, porque siempre había una culpa, ¿verdad? Cuando pecamos siempre hay una culpa.
Siempre nos sentimos avergonzados, no nos sentimos amados, nos queremos alejar más de Dios, nos vamos derechito, ¿verdad? Pues vamos a embarrarnos con ganas, ¿verdad? No necesito de Dios. Y entonces ellos quisieron taparse. Pero para Dios no hay algo que tú puedas esconder. Él conoce tu corazón, Él sabe tu condición, Él sabe de qué te sientes avergonzado. Ellos estaban tapados y Dios los vuelve a vestir. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Dios. Y el mundo tiene que entender que tenemos que romper excusas, que tenemos que romper, ¿verdad? Excusas de, es que este me hizo, es que esto me dolió, es que este me lastimó. Y debemos de dejar amarnos a la manera de Dios. Y Dios nos quiere volver a vestir. Dios quiere volver a encontrarnos, porque a mí me encanta que es Dios el que nos busca. Nunca ha sido el hombre buscando a Dios. Es Dios, el héroe en la historia. No es el hijo, ¿verdad? Que volvió en sí, que él pensaba que vivir sus pasiones era amar o vivir la vida. No, sino que regresa. Él entiende dónde es la fuente. Él regresa con su papá y dice: ¿por qué tengo que sufrir esto? Me conviene, es sano, es bueno, me conviene regresar. Y toma los pasos y regresa con el Padre, y el Padre ni siquiera lo deja hablar, porque Dios ve nuestros corazones. Y hoy yo siento de parte de Dios que Él quiere volver a vestirnos, que Él quiere volver a vestirnos. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, para que tú puedas dar el amor que otros necesitan, primero tú necesitas sentirte amado. Y el hijo que era perdido, él pensaba que se sentía amado porque su papá le dio. Y su papá, ¿verdad?, formó parte del error. Porque Dios permite que pasemos situaciones difíciles, porque sabe que vamos a regresar. Si no, no te daría el trabajo que te ha dado. Si no, no te daría los beneficios que te ha dado, la escuela que te ha dado. Todo tiene que volver al Padre, porque tú tienes que entender quién es la fuente, quién es el que nos ama, a quién nos debemos. No te debes a un partido político, no te debes al peje. No es porque has afilado bien tus cuchillos y ahora sí la gente te vio cuando pasaba por tu puesto. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Y este lugar tiene que ser, alguna vez hablamos de esto, tiene que ser un hospital. Un hospital donde hay una guerra espiritual, lo decía Miriam el día miércoles. Hay una guerra espiritual donde hay muchos que han flaqueado, hay muchos que han olvidado el gran amor con el cual Dios nos amó, con el cual Dios nos restauró. Y a mí me encanta porque Dios es como el Padre que nos ve todos mugrosos, que sabe que Él está rompiendo esa santidad con la cual es, y aún así se acerca a nosotros. Con el fin de que experimentemos su amor. No las cosas buenas que nos da, sino que experimentemos su amor. Y para experimentar su amor, iglesia, tenemos muchas veces que soltar. Tú tienes que identificarte con las palabras que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Dice: soltando para alcanzar algo nuevo. Tengo que soltar. Este joven, estos Adán y Eva, tuvieron que soltar. Tú tienes que soltar para tener un nuevo encuentro con el Señor.
Soltar tu rutina, soltar la forma en la que vives, soltar la forma en la que hablas. Tú sabes que estás haciendo cosas malas y nada hay oculto a los ojos de Dios. Un día Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir: hey, ¿dónde estás? No te veo. ¿Por qué te quieres ocultar de mí? Si Él todo lo sabe y Él todo lo ve, ¿por qué te quieres aferrar a vivir una vida lejos de Él? Esta enseñanza que Jesús les está dando de del buen samaritano, del hijo pródigo, era porque ellos tenían dudas. Hey, enséñanos cómo. Yo quiero tener lo eterno, yo quiero amar a Dios, yo quiero hacer las cosas bien, quiero solamente estar bien con Dios. Pero para estar bien con Dios también tú tienes que amar a lo que tú tienes a un lado, para lo que tú tienes enfrente. Y esto lo compartía yo. Si me da tiempo, ¿no? Porque aquí no hay reloj y necesitamos ser vulnerables, expuestos. ¿Sabes cómo te tiene el pecado? Como en la historia del buen samaritano. Esa historia donde primero pasan dos eminencias judías, religiosas, el sacerdote y luego el levita. Y déjame decirte algo, hay veces que tener un título te estorba. Hay veces que decir: es que yo soy el de la alabanza. ¿Cómo cree, hermana? ¿No sabe quién soy yo? La de las cámaras. Yo soy la hermana del pastor. Cuidadito cómo me habla. Y llega el buen samaritano. Pero el buen samaritano es movido a misericordia y ayuda a ese hombre. Y ese hombre nunca hubiese sido ayudado si no se encontraba en esas condiciones. Y esas condiciones nos hace ser genuinos. Y no puedes decir que amas a Dios si no amas al que está desvalido. Y no puedes decir que amas a Dios si no puedes hacer algo más que lo que siempre haces. La mayoría de nosotros nos sentimos que somos buenos porque, pues bueno, yo sí le doy al de los vidrios, yo sí le doy al del estacionamiento. Dios no te mandó a hacer eso. No te va a decir: hey, ¿a cuánto les diste cambiecito? Me encantó lo que dijo el pastor Uciel hablando el miércoles, que te invitamos a que vengas a la oración, hablando de la carta de Santiago. Dice: los demonios creen en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un demonio? Que tú vives la palabra. Ellos la creen. Y muchos creen en Dios. Pero somos llamados a vivir lo que Él dice que vamos a hacer, lo que Él dice que somos. Me encantaría que te pongas de pie, iglesia. Hace unos días, yo quiero ser vulnerable, íbamos a Tulancingo, mi esposa, mis hijas, y Dios usa a muchas personas que nos bendicen en Tulancingo, y vamos a la casa de unos de ellos. Y antes de llegar a esa casa, en el camino estaba difícil. Ser cristiano no es fácil. Te va a golpear a tus hijos, te va a golpear a tu economía, te va a golpear emocionalmente. Y voy peleándome con mi esposa por un tema económico y llego ahí a Tulancingo todo amolado emocionalmente, espiritualmente. Sentía ganas de decirle al pastor Uciel: ¿sabes qué? Tú fundaste allá, tú dale, es tu iglesia. Tenía ganas de decirle a los de Estados Unidos, a Ricardo: órale, vente para acá, ¿para qué andan ahí? Eso sentía mi corazón. De decir: no vale la pena, gente se ha ido. Y es horrible eso, iglesia. Entonces voy así batallando emocional.
Y digo, ay, ¿qué estoy haciendo? Me estoy gastando lo que no tengo. Pero bueno, ya llegamos y todavía molesto porque a mi esposa se le olvidan unas cosas. Nos regresamos y, ¡ay, Dios! Y voy caminando y veo a mi hija, la chiquita. Y digo, ¿qué necesidad tengo de esto? De estarla forcejeando. Pero ella iba caminando a la misma intensidad que yo iba caminando. Y luego digo, ¿pero por qué estoy haciendo esto? No tengo un corazón sano. Y bueno, ya me relajé al verla, porque ella iba caminando, ni decía nada. Y yo dije, si tú me pusiste, tú sosténme. Y el domingo nosotros también hacemos oración temprano. Y yo me abrí y les dije, ¿saben qué, iglesia? Pues yo soy el pastor, pero hoy necesito de ustedes. Y me dicen, les digo, ¿alguien más se siente así? No, pues otro valiente, el pastor Johnny. ¿Qué pastores tienes en gracia y verdad? Y dice, ¿saben qué? Yo me siento mal, viene una temporada difícil. Y se expone. Y cuando tú te expones y tú sigues aferrado a ese molde de macho que no es sensible, que no es humilde, porque para aceptar que necesitas ayuda tienes que ser humilde. Entonces sale otro varón, mi sobrino Eduardo, que amo mucho. También amo a los de aquí, pero es que él está grandote y me puede pegar. Y me dice, ¿sabes qué, Paz? Yo también me siento mal, no quiero estar aquí. Y dije, wow, estamos pasando crisis como todas las familias. Ninguna familia es especial, ni mejor, ni mayor. Lo que necesitamos es volver, dice en Hebreos capítulo 12, volteemos a ver al autor y el consumador de nuestra fe, Cristo. ¿Sabes qué lo sostuvo en esa cruz? Que te ama, que ibas a regresar. ¿Sabes qué lo sostuvo en esa cruz? Que sabía que iba a venir una nueva generación, que lo iba a necesitar y que ellos necesitaban el perdón que solo Él nos puede dar para acercarnos al Padre. Para experimentar el amor de Dios necesitamos un camino y ese camino es Jesús. Y ese es el camino que las personas tienen que entender. No son los rosarios, no es lo bien que te portas, no es las publicaciones que haces, ¿verdad? Porque hay hermanos que publican y publican y publican y a mí me dan ganas de decirle, ¿cuántas de esas cosas vives? Somos re buenos para hablar, pero vamos a ser íntegros en hacerlo. No nada más aventamos el bibliazo, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo, iglesia. ¿Hay alguien aquí que necesite que oremos? Porque el buen samaritano tenía algunos recursos, ¿verdad? Y él usa su vino, utiliza unas vendas. Y lo que decía la otra vez, no lo teletransporta. Bueno, tú quieres llegar acá, pues vente, yo te cargo, yo te puedo ayudar. Véngase mi bebecito y te pongo aquí. ¿Aquí quieres estar? Órale, aquí. No, es un proceso. Amar es de valientes porque es un proceso. Pero también tú tienes que ser sabio cuando no te aman. No hay amor. No hay una evidencia de que te honren, de que te cuiden, de que estén comprometidos. Aguas. No todo lo que brilla es. Eso sí se lo saben.
¿Hay alguien aquí que necesite que oremos? Tenemos a un gran equipo pastoral y de líderes. Seamos vulnerables. Hay veces que necesitas soltar. Hay veces que vamos a estar en el suelo. Y a mí me encantaría que cuando yo esté en el suelo haya un buen samaritano que se acerque a mí. Pero este hombre no le quedaba de otra, ¿verdad? Si no era él, pues ahí se iba a morir. Y tú tienes que ser entendido de quién te está hablando, quién te quiere restaurar.